¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Agradecemos mucho a los medios de comunicación que hoy nos acompañan esta tarde, también a los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a iniciar este espacio que es Derecho de Réplica, un espacio creado por el Gobierno de México para poder contrastar la difusión tanto de noticias falsas como de narrativas falsas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Este espacio fue creado para ejercer nuestro derecho de réplica sobre mentiras que se difunden todos los días. El día de hoy nos va a acompañar Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo del Gobierno de México, que en unos minutos se incorpora. Y vamos a hablar de tres temas importantes. Uno, seguimos en el contexto del Mundial y por eso las narrativas falsas alrededor del tema del Mundial no han cesado, no han parado, han sido protagónicas en las redes sociales. Entonces vamos a hablar sobre narrativas falsas en torno a la inauguración y al Mundial. Una más tiene que ver con narrativas falsas respecto a la CENTE y el supuesto regalo a plazas a la CENTE. Y la tercera, sobre mentiras relacionadas con turismo, con una supuesta falla, baja, impacto en turismo en nuestro país, y por eso decidimos que era muy importante que nos acompañara hoy la secretaria de Turismo para poder también, frente a los medios de comunicación, escuchar y contestar todas las dudas y preguntas que se tengan en torno a este tema. Entonces, si les parece bien, iniciamos a hacer un breve recuento de la semana pasada porque tiene que ver con lo que presentaremos hoy. La semana pasada presentábamos en este espacio cómo existe en nuestro país una red una red que se ha venido creando por la derecha internacional a través de bots, a través de trolls, a través de la creación de medios digitales que difunden mentiras, a través también de que estas narrativas son retomadas muchas veces por los medios tradicionales y por periodistas o pseudoperiodistas. Recordar esto vale la pena para poder entender lo que estamos presentando el día de hoy. Muchísimas gracias. Iniciamos narrativas falsas contra datos oficiales, 17 de junio de 2026. Adelante. Las narrativas falsas respecto a la inauguración del Mundial. No fue una, no fueron dos, fueron varias y vamos a verlas. Adelante. La primera narrativa y afirmación falsa, que seguramente escucharon aquí los que nos escuchan, es que la ganadora del boleto, Yolette Cervantes, no había asistido a la inauguración del Mundial, que la silla se había quedado vacía. Vamos a escuchar a Manuel López San Martín de ADN Noticias con la siguiente información falsa. En realidad no fue por miedo a la rechifla, disfrazó ese miedo diciendo que regaló su lugar a una niña indígena. Me fueron a invitar, me dijeron, ¿tienes el boleto 001? Dije, no, pues se lo voy a dar a una joven que le guste el fútbol. Mentira también, su lugar se quedó vacío al lado del presidente de la FIFA. Sheinbaum es la primera presidenta de un país anfitrión que no va a la inauguración, no fue por temor. El costo de un estadio en contra era muy elevado y prefirió no correr el riesgo. Este periodista afirma que no asistió al Mundial y que se había quedado la silla vacía. Por supuesto, no fue el único. Hubo una red de amplificación que aquí hemos señalado es consistente con detonar una noticia falsa y después propagar esta información a través de diferentes medios.
un troll que decíamos hemos identificado 86 en este ecosistema digital. Princesa Fifiona, obviamente retoma el tema y dice: nadie ocupó el asiento que Claudia Sheinbaum regaló a una niña para la inauguración del Mundial, al igual que ninguna persona ganó una aeronave en la rifa del avión presidencial, pura simulación de cuarta como siempre. Y pone la fotografía de el supuesto asiento vacío. El Libertario de México, un medio digital creado por el mismo ecosistema que por supuesto retoma la misma mentira y dice: primero vociferó que regalaría su boleto a una niña, pero todos sabíamos que era por miedo a ser abucheada. Lo peor es que ni siquiera le regaló el boleto a una niña. Fue como la rifa del avión, no avión, una gran farsa. Su asiento estaba vacío. La misma narrativa. Claudia terminó yendo a un evento controlado. Aquí vemos a Luis Arturo Herrera, ni más ni menos que el director de La Derecha Diario. También la semana pasada vimos que este era un medio clave que estaba en la difusión de estas mentiras. El director, Luis Arturo Herrera, establece y pone la misma fotografía: Claudia Sheinbaum no asistió a la inauguración del Mundial y supuestamente regaló su boleto a una niña indígena aficionada al fútbol. Sin embargo, la butaca que habría ocupado apareció vacía en el evento. Como estos, miles de menciones en las redes fueron consistentes con señalar esta mentira. Adelante. Vamos a ver qué fue lo que sí sucedió. Démosle play. Cumpliste un sueño que creías imposible. Lograste ir al Mundial. ¿No? Arriba el volumen. Así, quien había ganado este concurso por haber hecho 3,000 dominadas en 30 minutos, disfrutó del Mundial. Adelante. Segunda narrativa falsa. Dice Carlos Loret de Mola: la presidenta decidió no ir a la inauguración por medio de ser abucheada y Salma Hayek representó a México en su lugar. También lo escucharon y también se difundió con fuerza. Vamos a oír. El papel de presidenta de México lo terminó interpretando la gran actriz mexicana Salma Hayek. Ella tomó la Copa del Mundo, ella se la dio al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ella dio unas palabras de bienvenida al país, a bienvenida a México durante la ceremonia. Eso es lo que normalmente hacen los jefes de Estado durante las inauguraciones de los mundiales. Eso es lo que hubiera hecho la presidenta Sheinbaum si no le hubiera tenido miedo al abucheo del estadio. Ahí está. Por miedo al abucheo del estadio no asistió y en su lugar mandó la representación de Salma Hayek. Falsa afirmación. Vamos adelante. Obviamente esto no se quedó ahí. Hubo una amplificación retomada. Aquí vemos el cartón de Reforma. Viva Salma. Vemos a Neoliberal Lover. Ya conocíamos a este personaje, un troll también del mismo ecosistema, que dice: ojo aquí, ¿quién más piensa lo mismo? ¿Por qué fue Salma Hayek la que representó a la figura presidencial en la inauguración del Mundial y no Claudia Sheinbaum? Y lo demás, bueno, hasta menciones misóginas. Primero, porque Claudia le da pavor salir de su zona de confort, y dos, pues es obvio que Claudia se avergüenza de su imagen, se apena de ella misma, por eso puso una mujer atractiva, todo lo contrario.
Iván Pipe, que conocemos, pues es un influencer de latinos que trabaja para latinos y nuevamente con la misma narrativa y en el papel de Claudia Sheinbaum, Salma Hayek. Adelante. Esta misma narrativa no se limita a medios mexicanos, también se propaga en medios internacionales. Este medio, The Right News Show, que nuevamente volvemos a identificar a este personaje, Javier Negré, que ya hablábamos, es el dueño de Derecha Diario, pues también es copropietario de este programa y a su vez es conductor. Vamos a escuchar lo que dijo. Sabe que tiene su imagen demasiado comprometida. De hecho, no asistió a la inauguración del Mundial en México. En su lugar, envió a la actriz zurda, Salma Hayek, a representarla. Tampoco apareció supuestamente la niña a la que le había regalado su asiento. O sea, ¿esto qué te quiere decir? Pues todo lo que ella tiene entre las manos ahora mismo, desde el punto de vista político, organizativo, es un desastre. Ahí está, difundiendo la misma narrativa a través de medios internacionales. Adelante. ¿Qué realmente sucedió? Vamos a escuchar en voz de la presidenta. ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? 120,000 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, desde que me fueron a invitar, me dijeron, ¿tienes el boleto 001? Dije, no, pues se lo voy a dar a una joven que le guste el fútbol y que no pueda pagar su boleto. ¿Qué mejor representación del pueblo de México que una joven que le gusta el fútbol? En la Ciudad de México, al norte de la ciudad, hay una alcaldía, se llama Gustavo Amadero. Y ahí fuimos con la gente, de manera gratuita, a ver el partido. Y qué alegría, la verdad. Pero es la diferencia. Nosotros no necesitamos codearnos arriba. Lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo. La presidenta decidió pasar con el pueblo y al lado del pueblo la inauguración del Mundial, como vimos en diferentes fotografías, y esa fue la verdadera motivación. Pero vamos más adelante. También una de las grandes críticas era cómo se atreve la mandataria mexicana de no haber asistido al Mundial. Lo escuchamos de los propios periodistas. ¿Cómo sería la primera mandataria que no acude a una inauguración de esta índole? Bueno, pues aquí podemos ver y sabemos hoy que ninguno de los 3 mandatarios sedes asistieron a las inauguraciones. Aquí dice El País, una inauguración sin jefes de Estado, el Mundial comienza sin sus anfitriones. Claudia Sheinbaum no fue la única, ni Trump ni Carney tampoco asistieron a las inauguraciones del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá, pero no escuchamos a Loret haciendo esas críticas hacia otros mandatarios, tampoco Van Pipe, ningún medio que haya consignado estas ausencias. La única que consignan con narrativas falsas fue la de la presidenta de México. Adelante. Una más, la inauguración del Mundial en México fue un caos. Y después del Mundial sacan estas imágenes donde aquí están los medios de comunicación, el economista, caos y empujones en acceso al Fan Fest en el Zócalo de México, y la fiesta del Mundial en México baila al ritmo del caos. Esa fue la narrativa de cómo se había vivido la inauguración en nuestra ciudad. Adelante. Obviamente retomada, ya habíamos escuchado de este troll Melissa Belli, donde dice, y se siente la fiebre mundialista y Morena es el paracetamol. Mientras el gobierno presume que México está listo para el Mundial, las protestas, bloqueos y obras espantan a quienes vienen a visitarlo. Los turistas llegan por el fútbol y se llevan una lección de caos.
Obviamente no podíamos esperar menos. Javier Negrell, el español dueño de La Derecha Diario y uno de los que vinieron a implementar esta estrategia digital, dice: es de vergüenza lo que muchos mexicanos denuncian en las redes. Este es el estado de la infraestructura, y obviamente pone un video de hace mucho tiempo y dice: ya sabíamos que Sheinbaum se le cae el país, pero este paso, qué bochorno para el país tener una narcopresidenta que no hace los deberes. Y lo mismo influencers argentinos que son de la misma red: desastre de Sheinbaum, caos total mundial de fútbol en México. ¿Qué vivimos realmente? Adelante, ¿cómo se vivió el Mundial según mexicanos y extranjeros? Adelante. Aquí, esta energía, esta vibra, la energía y la euforia que tiene el mexicano, les juro que hasta ganas de llorar me dan, pero qué cosa más loca, estoy demasiado feliz. Vengan con la familia, vengan con amigos, solos, aquí estoy solo yo y... Yo también. No, está chido la experiencia. ¿Sí? Ha sido increíble, cada esquina hay una fiesta, una rumba. Ya apenas empieza. Exacto. Maravilloso, de verdad nuestro país, México, es un país hermoso, un país que abre las puertas a todo el mundo, los abraza, los apapacha y todo. Tudo bem, perfeito, mexicano, o melhor do mundo. Estamos paseando un ratito, gusto verte. Imagínate qué emoción, el tercer mundial en el país, pero es la primera vez que lo estoy viviendo. Imagínate en el centro de nuestra ciudad, qué alegría, hermano. Está agarrando fama, está agarrando alegría, se está poniendo bueno el ambiente. Muy bueno, muy cariñosa la gente mexicana. Y así como en la inauguración hemos visto todos estos días la cantidad de gente que acude al Zócalo y a los diferentes puntos de fiesta, obviamente mexicanos y extranjeros. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Ahora bien, pasamos a una más de las noticias falsas difundidas esta semana. Vamos a verla, adelante. Primera plana del periódico Reforma: regalan a CENTE control de plazas. Primera plana: regalan a CENTE control de plazas. Adelante. Ya la nota, cuando entra uno, dice: al desaparecer la UCICAM se regalará el control de plazas a los sindicatos magisteriales. Falso. Lo que plantea es reafirmar la rectoría del Estado mexicano a través de un nuevo esquema para el ingreso, promoción y reconocimiento de las y los maestros. La presidenta instruyó hacer una consulta a todas y todos los maestros en cada escuela para construir una nueva relación con el magisterio, donde se respeten los derechos laborales como elemento fundamental, con transparencia, se blinde contra el nepotismo, el favoritismo y las prácticas de corrupción en la asignación de plazas que prevalecían en los gobiernos anteriores. ¿De dónde saca Reforma la información de que se regalan plazas a la CENTE? Adelante. Obviamente no se quedó solamente en esta primera plana, fue retomado, ya no diría yo por el mismo ecosistema, aunque se nutren, pero hay otro, incluso es anterior a la llegada de este español y argentino, consultores especialistas en mentiras. Pues lo conocemos también: Claudio X González, Mexicanos a favor de la corrupción, muchos otros. Está Mario Amparo Casar, Bela Uzarán, Álvarez y Casa, muchos forman parte de también ecosistema en contra del gobierno. Aquí podemos ver a Claudio X González, que retoma la mentira y dice: regalan a CENTE control de plazas. Obviamente retoma la primera de Reforma y dice: esto pasa cuando un gobierno corrupto, inepto y arrinconado
pacta con una cúpula sindical empoderada y delincuente. Guacamaya Leaks, también bastante conocido, retoma y dice que siempre sí doblegaron a Claudia Sheinbaum los de la CENTE. Se van a replantear su lucha con premio de consolación, y con esto los mandó de regreso al pasado, donde ellos controlaban las plazas del magisterio. Y ahí está, nuevamente otro medio internacional, regalan a la CENTE control de plazas, alertan especialistas, dice el medio. Adelante. Esta conversación digital, aquí la podemos ver, con más de 9.200 menciones de 6.800 autores, y fíjense lo que destacan, lo vinculan a narcoestado, narcorrégimen, corrupción, CENTE, plazas, educación, UCICAM, corruptos, ineptos, narcos. Adelante. ¿Y quiénes son? Como les decía yo, los que propagan esta misma narrativa: Claudio X González, Fernando Belauzarán, Guacamaya Leaks, Reforma, El Norte, Sociedad Civil. Ahí podemos ver el ecosistema digital. Adelante. Finalmente, la tercera afirmación falsa que decidimos retomar esta semana es la siguiente: afición en gozo, turismo en pozo, también del periódico Reforma. Adelante. Dice la nota de Reforma: turismo en pozo. Falso. Modi, Secretaría de Turismo, nos acompaña la secretaria para dar mayor información. De los 3 países sedes del Mundial, el que tendrá mayor beneficio será México, por concepto de hoteles, restaurantes, transportes y servicios. La llegada de turistas a México durante el acumulado de enero a abril 2026 fue de 16.5 millones, 5.5% más que en 2025. Es el que más ha crecido en comparación con los 3 países sede. Adelante. Dice la nota: no se ha elevado la ocupación hotelera en las 3 sedes mexicanas como otros eventos. Falso. En los días del partido, la ocupación hotelera alcanza entre 85% y 95%. Se han registrado más de 730,000 asistentes a los festivales futboleros y a los FanFest. Adelante. Se considera que las expectativas oficiales fueron exageradas. Falso. La proyección de la FIFA de 5 puntos, preguntas y respuestas. Si les parece bien, alguien que desea hacer una pregunta, que aquí tenemos. Adelante. Con los temas del turismo. Tardes. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Preguntarle a la secretaria, hemos visto, como lo planteaban aquí, muchos videos de aficionados y turistas que han subido lo que gozaron en la inauguración y en los partidos que han seguido. Pero también hay medios de comunicación que incluso se han ido a los barrios donde se vive la fiesta y han hecho pues una muy buena crónica de todo cómo se celebra en los barrios. Tuvimos el ejemplo de un medio internacional que se fue a conocer las micheladas en Tepito y ahí festejó muchísimo y vio cómo era todo esto. Preguntarle a la secretaria si esta se podría considerar también, aparte del éxito, una especie de turismo comunitario. Esa sería mi pregunta. Gracias. Buenas tardes a todos. Con su permiso, consejera. Sí, lo comentábamos en la mañana. Primero, pues la nota es falsa. Primero decir que no podemos comparar un evento, por ejemplo, la Fórmula 1 con un mundial. No es lo mismo 3 días a tener 39 días y una sola sede. Yo les comentaba
que primero, como lo dijo la consejera, México es el que más ha crecido de enero a abril versus los otros países sedes. El 5.5% lo tenemos nosotros, cuando un Canadá 3.5, un Estados Unidos menos 1.7. Pero sobre todo es la ocupación hotelera. Hoy en Estados Unidos y Canadá en estudios tienen 35 a 40% de la ocupación hotelera. Nosotros tenemos un porcentaje de ocupación promedio en los 3 estados, no solo en la ciudad sede, del 65 al 75% y en días de partido del 85 al 90, porque son 39 días. Metodológicamente es de manera, cambia la manera de cuantificarlo. Y sobre todo, lo comentaba, los turistas hoy llegan por temas no solo deportivos. El Mundial, más allá de ser un evento deportivo, es una promoción inaudita. Todos hemos visto, creo que en nuestro TikTok, en Facebook y en todas las redes sociales, cómo hoy México ha roto todos los paradigmas de anfitrionía. No existe mejor sede en el mundo que México para la anfitrionía. Y eso es lo que estamos dando a conocer al mundo entero. Entonces, nosotros tenemos cada mes más o menos 9 millones de visitantes internacionales. La FIFA fue muy clara, 5.5 millones de visitantes a nivel nacional en un mundial atípico, que es la primera vez que lo dividen en 3. Corea y Japón, en el 2022, la sede que más alcanzó ocupación, que fueron las ciudades japonesas, fueron 70%. Nosotros vamos más. Y es un mundial muy largo. ¿Y a qué vienen los turistas? Justo a eso. No solo vienen los que tienen la fortuna de entrar a los estadios, pero tenemos 700,000 personas que están gustando los festivales futboleros y vienen a estas experiencias, cultura, gastronomía, a eso que imaginan de México, que lo ven en la tele y que vienen a probarlo. El poderse ir a una licuachela, el poder ir a comer insectos, el poder ir a las zonas arqueológicas, el poder probar los tacos que sean, eso es lo que hace que el turista regrese. Y los estudios dicen que en cualquier ciudad y país que fue sede mundialista va a crecer del 5 al 8% de manera anual y constante. Por eso nosotros, lo he dicho, vamos a rebasar los 10 millones de visitantes en junio. Claro que es claro, pero al término del 2026 nos va a generar 5 millones más de turistas, que es muy diferente a los visitantes. Entonces, sin duda alguna, estas experiencias solo son de México, solo se viven aquí, solo vemos esta diversidad y abanico de colores, sabores, culturas, textiles, y es lo que estamos dando a conocer ante el mundo entero, y creo que con eso nos tenemos que quedar. Más allá del número, que además es positivo, el turismo hoy, pues México está de moda. No lo digo yo, lo dicen los números, y vamos por más. Y esta anfitrionía va a hacer que tengan más motivos para visitar nuestro país pues los siguientes meses. Muchísimas gracias. Adelante. Muy buenas tardes, Adriana Santos del Soberano. Preguntar justamente acerca de las cifras de turismo, cómo van estos paquetes que previamente se habían anunciado, aprovechando el Mundial para que también el turismo no solo se quedara en las 3 ciudades sede, sino que también aprovechara para conocer otros destinos como el AIFA, por ejemplo, como el Tren Maya, los hoteles de la cadena de Tren Maya, para contrastar con esta narrativa que justo se presentó de que pues los aficionados no querían venir a México o no debían venir a México porque había caos, pero pues ahí están las cifras, ¿no?, de qué tanto se está aprovechando. Y también preguntarle a la secretaria si ya tiene algún estimado de cuánto se espera que al final de esta justa deportiva pues cuántos visitantes hayan venido justamente a nuestro país y cuál sea la derrama económica, no solo en las 3 sedes mundialistas, sino que también en estos destinos mágicos, ¿no?, aprovechando que México está de moda. Ahí traemos un videíto, pero justo en la aplicación México Invita que tenemos en las 3 ciudades sedes, damos a conocer rutas alternas y lo hemos visto también en las redes sociales. Los que llegan a Guadalajara, lo primero que hacen es visitar Tequila, visitar los pueblos mágicos para vivir esa experiencia, por ejemplo. Xochimilco, pues lo tenemos lleno. Ayer solamente como dato llegaron 70,000 colombianos.
y estaban por todos lados, y muchos de ellos Xochimilco, las pirámides, también en el Parque Fundidora, en sus diferentes rutas. Entonces, el aproximado que tenemos en derrama turística, que además es muy pronto para decirlo, faltan 31 días, es más de $1,800 millones en el sector turístico. ¿Cómo se va a terminar el mes de junio? Yo te podría decir que arriba de los 10 millones de visitantes internacionales y generará 3 millones de turistas más en las 3 ciudades sedes que son las que pernoctan. Y bueno, Cancún trae el Tren Maya, está Uruguay, por ejemplo, que justamente tenemos las rutas. Entonces, al finalizar te podría decir los números, pero son rutas, son 290 propuestas que tenemos para todos los mexicanas y mexicanos, porque un mundial no solo es un turista internacional. Un mundial y una ciudad sede se llena de mexicanas, mexicanos y turistas internacionales. Entonces, creo que también nosotros turisteamos y es parte de las alternativas nuevas. Muchas gracias, secretaria. De nada. En este derecho de réplica, ¿ustedes ven como alguna intención en concreto que tenga el diario Reforma para seguir haciendo este tipo de notas que pueden pues ser falsas? Y la otra es, me llama mucho la atención pues la afición colombiana. Justo ayer en el Ángel me llamó mucho la atención que hubo un banderazo, así le llamaron, porque tengo un amigo colombiano que vino justo al Mundial y llenaron el Ángel, hicieron suyo el Ángel, y este amigo también se fue a Xochimilco en la mañana, fue a ver a Carlos Vives el día de ayer. O sea, los colombianos están con todo y están moviéndose también a Guadalajara, están pues muy entusiasmados, justo también pues hablar de cómo se contrasta esto con quienes lo viven pues ahí. Y también me he encontrado con mucha gente que viene de Estados Unidos, pero que también son mexicanos. Ellos también están yendo y viniendo. Me gustaría saber si hay alguna cifra sobre estos mexicanos que también están viniendo no solamente al estadio, sino también a los FanFest o a hacer suyo México y el Mundial. Gracias. Pues creo que el Mundial es suyo, o sea, sin duda alguna. Por eso en los México Contigo tenemos el consulado, tenemos relaciones exteriores para nuestros paisanos, y el mercado hispano siempre ha sido muy importante. Entonces, cifras como tal es muy poquitos días, pero ha aumentado la cantidad de pasajeros, sí te podría decir, en estas 2 primeras semanas de junio, 3% más, tema de Estados Unidos a México. Dentro de esos van nuestros paisanos, más o menos más de 600,000 pasajeros han llegado en las ciudades sedes en las 2 primeras semanas, que significa un 3% más que mismas semanas del año anterior. Hay un dato muy importante, por ejemplo, en los días de partido de las 3 ciudades sede, si lo comparamos con ese mismo día del 2025, un día normal, tienen 17 puntos arriba de ocupación. Entonces, se va moviendo, pero nuestros paisanos, bienvenidas y bienvenidos, y tenemos también un centro de atención para ellos, y son los que disfrutan, vuelven a sus raíces, a esa locura mexicana. Y en efecto, bueno, hoy se espera un estadio lleno, ¿no? En el Azteca, por precisamente lo que bien señalabas tú, los hemos visto todos los estadios llenos. También en el caso de Monterrey, bueno, ahora por segunda ocasión en el Azteca, mañana muy probable lo mismo, ahora que juega México, en el caso de Jalisco. Entonces, esperamos pues muy buen ambiente, mucha fiesta, mucha alegría y sobre todo eso, también comunidad que se va logrando a través de diferentes naciones, países que los une el fútbol. Y bueno, lo que queríamos mostrar en este espacio es precisamente ese contraste, como muchas veces, no de manera aislada, sino como hemos venido planteando aquí, de manera coordinada, hay narrativas que se impulsan a través de ciertos detonadores. Puede ser un medio de comunicación o incluso un detonador en las propias redes sociales. Y cómo de manera coordinada se retoma exactamente la misma narrativa y es difundida, porque de lo que se trata es de tratar de distorsionar la realidad.
que parezca una cosa que no es la que estamos viviendo y la que está sucediendo. Entonces, todo eso se va construyendo todos los días y semana a semana lo vemos. Si no es impulsar que no llegó la veracruzana que había ganado el concurso, es que se había tenido miedo de asistir, el caos que había sucedido, y a pesar de todo estamos viviendo un mundial para todas y para todos, porque aquellos que no han podido ir al estadio, pues hay muchos espacios en los cuales lo están pudiendo disfrutar. De eso se trata el mundial y de poder mostrar lo que es México y lo que es la cultura mexicana. Somos muchísimos más los que lo entendemos de esa manera y los que los están expresando a través de las redes sociales de la belleza de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Aquí concluimos este espacio de derecho de réplica, agradeciéndole mucho a Josefina, secretaria de Turismo, que nos haya dado estos datos reveladores, datos oficiales de cómo se está impulsando y cómo está teniendo beneficios el turismo mexicano por ser sede mundialista. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a los que nos ven a través de las redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles, 5 de la tarde, aquí en Derecho de Réplica. Gracias.